Gigantes de la Fe. Va a estar muy interesante, vamos a estar aquí comentando un poco. Quiero que se presente mi hermano que nos está acompañando, mi hermano Job Vera. Así es, como me mencionó, mi nombre es Job Vera. Que tengan todos un lindo y feliz sábado. Amén. Y también aquí tenemos a nuestro hermano Eddie Espejo, para que pueda saludar, mi hermano Eddie. Feliz sábado, mis queridos amigos, queridos hermanos, feliz sábado, que Dios nos bendiga mucho. Gracias. Y quien les habla, Dayana Carreño, ahí te voy a pedir que te puedas quedar con nosotros, va a estar muy interesante la lección. De igual forma, nosotros estamos aquí de manera presencial. Si quieres acercarte a nuestra iglesia, Huérfanos 2309, ubicada en Santiago Centro. Aquí vas a ser muy bienvenido. Entonces vamos a comenzar con una oración inicial. ¿Le parece, mi hermano Eddie, si nos acompaña en oración? Con todo gusto. Mi Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por este sábado. Gracias, Señor, por tu día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pedimos permiso para abrir tu palabra, mi Dios, y pedimos tu bendición. Y donde estén nuestros queridos amigos, Señor, tú también puedas bendecirlos, mi Padre, Señor. Por Jesús, amén, Señor. Amén, amén. Y antes de empezar, me gustaría saludar ya a unos amigos y hermanos que nos están escribiendo por nuestro chat del canal Fe y Esperanza. Tenemos a Raquel Veloso, nos está escribiendo y nos dice: un feliz y bendecido sábado para todos mis hermanos adventistas del séptimo día. Bienvenida, Raquel. También tenemos a Ingrid Lillo, que también nos dice feliz y bendecido sábado. Tenemos a Sol Luna también, que se está conectando, nos escribe también desde temprano: feliz sábado, Sol. Bienvenida. Tenemos a Elena, también nos escribió: muy buenos días, Iglesia Fe y Esperanza. Y a Gil Simar Lobato Oficial, y también nos desea un feliz sábado y dice que es desde Brasil. Amén, qué lindo. Ahí los invitamos. ¿Desde dónde nos estás sintonizando? Escríbenos en ese chat desde dónde estás conectado con nosotros, para nosotros saber. Pedidos de oración, algún agradecimiento, incluso comentarios sobre la lección que vamos a tener ahora, los puedes ir dejando allí y nosotros aquí vamos a ir poco a poco aclarando quizás algunas inquietudes. Vamos a partir entonces. Esta semana estuvimos con Gigantes de la Fe. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 13:7 y dice así: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida, y esta parte me parece que es importante, dice, e imiten su fe. Y estuvimos hablando de dos personajes aquí clave, ¿no? Que fue Josué y Caleb. ¿Qué podemos decir nosotros así en base al propósito de la lección, lo fundamental en esta semana? A ver, ¿quién? Bueno, hemos hablado ya de Josué, hemos escuchado de Josué, hay un libro de Josué, pero Caleb pasa como un poquito más desapercibido. Pero aquí lo presenta como gigantes de la fe, ¿cierto? Incluso en el día domingo empieza con fidelidad, con Caleb. Y vemos que Caleb es un personaje interesante, ¿cierto? Sí. Es un personaje que incluso con la pura lección del día domingo se podría hacer una completa lección sobre él. Entre los estudios para estudiar esta lección, ver videos, todo, me apareció que Caleb no era judío. No sé si sabían eso. Lo estuve escuchando también, ¿Cierto? pero yo tampoco sabía. No sabía. Incluso una rama de él, la parte del padre, no era judío, pero se cree que la madre podría haber sido, o que la tribu de Judá adoptaba gente que venía, porque sabemos que vinieron egipcios con el pueblo de Israel, muchas otras tribus quizás, y aprendemos que Caleb no era un judío 100%, se puede decir. Pero como Dios, como Jesús, adopta todo, es un Dios inclusivo que atrae a gente. La tribu de Judá lo aceptó y él fue un gran líder. Qué linda esa parte, ¿no? Que no importa incluso que él no haya pertenecido a la rama de los judíos, él se incluye con esa fe maravillosa que tuvo en ese Dios. ¿Por qué nosotros podemos decir que Josué y Caleb son gigantes de la fe? Mira, que hay algo bien importante lo que nos hace notar en Hebreos. No solo hablamos de la fe, no solo hablamos del liderazgo. En nuestras iglesias hay grandes líderes, pero falto de fe. Entonces, acá hay dos cosas que van juntos: el liderazgo y también la fe. Sí. El liderazgo sin fe no tiene sentido.
Entonces aquí hay dos cosas que nosotros rescatamos y que en esta semana hemos visto cómo es lo esencial el liderazgo de Caleb, de Josué, pero va añadido de esa armadura poderosa que es la fe. Entonces, de que nos hace, eso es lo que nos hace vencedores. Y eso es lo que nos hace, digamos, hacer que otros imiten esa fe. El liderazgo que nosotros tengamos que contagiar a la nueva generación, ese es en base a la fe. Y eso es clave, mi hermano Eddie, en cuanto a la influencia de los que están perseverando ahora en la fe sobre los que no conocen. Esa inspiración que quizás ellos lograron en ese momento, que a pesar, porque ya vamos a entrarnos en el contexto de por qué ellos dos se destacaron sobre los 12 espías, ¿no? Porque eran 10 y eran 2, pero ellos dos tuvieron una actitud diferente y no se dejaron influenciar por la mayoría, que la mayoría no creía, no estaba como creyéndole a Dios en lo que Dios había prometido, y ellos empezaron a tener una actitud y un espíritu totalmente contrario. ¿Cómo podemos hablar nosotros en cuanto a la inspiración de las personas que están perseverando en la fe como influencer, vamos a llamar así, para que nosotros sigamos a Jesús? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a algún líder que ha sido por años de la iglesia y le preguntamos a alguien mayor de 80 años, ¿tu fe ha decaído? Por lo general van a decir que no. Y uno lo va notando en su día a día, en su relación con Dios, lo va notando. No sabemos el interior, pero es lo que reflejan. Y eso es lo importante y lo que nos va dejando a nosotros también. Sí. ¿Se podría hablar entonces que ellos fueron desarrollando una mayor fe hasta convertirse en unos gigantes de la fe? ¿Por qué? ¿Qué hizo que ellos pudieran llegar a ese nivel de fe, de confianza en Dios? Quizás la comunión, esa relación personal que tenían con el Señor. Está claro que la relación íntima con Dios, eso es lo que nos desarrolla. Amén. Porque es como que cuando nosotros hacemos ejercicio continuo, entonces nosotros adquirimos, ¿no es cierto? Pero el hecho mismo de desarrollo con nuestra amistad, llamémosle así, con Dios, eso hace un vínculo muy estrecho. Esa parte es súper importante, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, sí, yo quiero ser como Josué y Caleb, quiero llegar a ser un gigante de la fe, pero ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en pasar tiempo con el Señor en su presencia, estudiando su palabra, caminando con Jesús? Entonces yo creo que ahí es clave, ¿verdad?, ese relacionamiento que nosotros tenemos con el Señor. Entonces vemos de que ellos fueron como unos influencers de su época, pero ellos no buscaban seguidores para ellos, sino seguidores para el Señor, para Cristo Jesús. Y hoy nos inspira. Ahora vamos a hablar un poquito de la lección nos hablaba también de que los 10 espías, que sus nombres eran Samúa, Zafat y Gal. Yo estaba leyendo los nombres, Nadie se acuerda de esos nombres. Nadie se acuerda de esos nombres. Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Seturabi, Jeuel. Y vemos a dos que a lo largo de toda la historia, y vemos en la Biblia, se destacan por su actitud de confianza, y que en medio incluso de la muerte, porque cuando ellos se rebelan, ellos inmediatamente los demás querían apedrearlo, y se destacan. ¿Qué podemos hablar en cuanto a la fidelidad de Josué y de Caleb? A mí me impresionó porque, por ejemplo, cuando llegaron los 12 espías a dar el informe, yo me imagino, siempre que van un grupo grande, se van haciendo grupos más chiquititos, de amistad, de todo. Entonces, me imagino yo que en esa amistad quedó Josué y Caleb. Entonces, como eran muy fieles a Dios, nada los perturbó a ellos. En cambio, los otros no sabemos su fidelidad. No se recordaba los nombres, nada. Entonces, a mí me destaca también eso que es importante la amistad. La amistad, con quién yo me relaciono, con quién voy a tener el contacto. Si la amistad me lleva a Dios, amén, bienvenida sea. Si no me lleva a Dios, algo pasa, algo hay que hacer. O yo lo acerco a Él, o Él me va a ¿cómo se llama?, alejar de nuestro Dios. Y lo otro importante que destaco también es que no se mencionaba a Caleb en ningún momento, o sea, como que pasaba desapercibido, así como un influencer desapercibido. Todo. Y después que los 10 empiezan a dar un informe negativo, y Moisés solo escuchando. Imagínense la escena, Moisés escuchando, el líder ahí, y sin decir nada. Pero de repente alguien se atrevió, a ver, esperen.
Claro. Esto no es así. Esto es de esta forma y Dios está con nosotros, vamos adelante. Eso es como interesante, atreverse también a dar el paso por Dios. Esa parte es importante lo que dice el hermano Job en cuanto a mantenerse firme, incluso con las influencias que podemos tener al lado, porque pueden ser familiares que incluso están en contra de las cosas del Señor. Que a mí me pasó en mi experiencia personal, cuando yo conocí del Señor, mucha gente se opuso. Pero hoy en día nosotros, con los amigos, con los compañeros de trabajo, podemos incluso ceder. Podemos dejarnos llevar, dejarnos influenciar, dudar de lo que Dios nos ha prometido, o nos mantendremos firmes como Josué y Caleb. ¿Qué piensa usted, mi hermano Eddie? Mira, aquí hay un detalle bien importante. Fueron 12, ¿no es cierto? Sí. Vieron lo maravilloso, leche, miel, la fruta, absolutamente todo. Pero también vieron gigantes, vieron ciudades. Estos 10 varones, de los que fueron, aparte de Josué y Caleb, nótense que eran muy influyentes. Uh-huh. ¿Por qué influyentes? Cambiaron la mentalidad de todo ese pueblo. El hecho mismo de decir, no podemos ganarlos, no podemos entrar. Al punto que este pueblo, ¿qué quiso? Apedrearlo a Caleb. Sí. Entonces dijo, no eran cualquier muchachos, no eran cualquier hombre, tenían liderazgo, tenían influencia en ese pueblo. Por eso lograron cambiar ese sentido de pensar. Claro. ¿No? Pero también se destaca de otra manera el hecho mismo de que hace la diferencia que cuando nosotros estamos fieles a Dios, no hay imposibles. Claro. Por eso Caleb dice, subamos, que en el nombre de Dios vamos a vencer, Claro. vamos a ganar. Pero había otro pueblo que estaba ahí, dijo que no. Por eso llegan al punto de quererlo apedrear a Caleb. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta también que a raíz de eso sabemos la historia que dieron la vuelta, ¿cuánto? 38 años. Sí. Por entonces Caleb, ¿cuánto tenía? 40 años. Estaba joven, ¿no? Más joven que nosotros. ¿No? Entonces, pero ahí nos damos cuenta que qué importante es estar con Dios. Amén. Porque podemos encontrar dificultades al emprender un negocio, al iniciar un trabajo o al buscar un trabajo o al mismo hecho, el hecho mismo de perder un trabajo. Sí. Podemos encontrar dificultades, pero nos tiene que dar la seguridad de con quién estamos. Amén. ¿Quién está detrás de nosotros? Amén, ¿O quién está así. delante de nosotros? Sí. ¿Y quién va junto a nosotros? Amén. Y ahí está la diferencia de que Dios nos va a ayudar. Más allá de las dificultades que nosotros podemos visualizar, presentar, ver, decir, pero ahí está Dios. Amén. Amén. Dios nos hará conquistar esa tierra. Por eso dice, ¿no es cierto que Caleb pisó todo eso? Se le dio por heredad. Sí. ¿Dónde estoy pisando yo actualmente? ¿Qué terreno estoy pisando para ser merecedor de una heredad? Eso es importante, que bueno que lo está aclarando mi hermano Eddie, pero aquí yo veo también, así complementando un poquito lo que usted está hablando, el papel de la obediencia en cuanto a las promesas de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que la fe es, yo decreto esto y yo creo que Dios lo va a hacer porque yo lo digo. Y es interesante también aquí también aclarar este punto, ¿no? Que las promesas de Dios vienen también unidas a una primera parte que es la obediencia y la fidelidad que nosotros tenemos en las instrucciones que Él ha dejado en su palabra, ¿no? Eso es importante. Ellos iban siguiendo todo al pie de la letra. Dios lo dijo, yo voy a obedecer lo que Dios dice. Muchos de nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, pero no hacemos nada de lo que dice la palabra. A mí me pasó también, que yo quería que me fuera bien, pero yo hacía las cosas a mi manera. Yo creo que muchos hemos pasado por eso. Entonces, cambiar la mentalidad, renovar la mente, ¿verdad? Fortalecernos con la palabra de Dios, con esa comunión con el Señor, va haciendo de que esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, lleguemos a ser esos gigantes de la fe, en esa comunión. Ahora, avanzando un poquito. Si me permite algo más. Sí. Mira, nosotros podemos estar viviendo en este mundo al cual estamos hoy actualmente, tenemos influencia de todo tipo. ¿No es cierto? En aquel momento también Caleb y Josué se sintieron, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, digamos, apretados. Sí. El hecho mismo de no saber, pero ellos
mandaron a callar, alzaron la mano. Hoy nosotros nos toca defender nuestra fe. Amén. En el lugar que estemos, donde estemos. Porque más allá de que nos llamen fanáticos, locos, por toda influencia, nosotros tenemos que defendernos. Alzar, porque no estamos solos, estamos con Dios. No sea que la declaración de Jehová sea mandar otros 300 años, ir a morir como los que salieron de Egipto. Toda esa generación murió en esos 38 años, pero excepto Josué y Caleb. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué respuesta estoy buscando del Señor? Sí. ¿Qué quiero encontrar del Señor? Amén, amén. Qué buena esa parte, ¿no? Aquí me parece interesante también, hermano Job, en Números 14, 6, 7 y 8 que dice, no sé si usted lo tiene allí, Números 14, versículos del 6 al 8. Del 6 al 8 dice: Sí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y vemos en el 10 la actitud, cuando ellos tuvieron esa actitud de que sí, confiamos en Dios, Él nos prometió la tierra, vamos allí. Vemos en el versículo 10 la actitud de los que estaban escuchando, de los que estaban allí. ¿Qué es lo que dice, hermano Job? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde nos hacen oposición, nos hacen guerra, queremos confiar en las palabras de Dios y de repente nos dicen, no, no va a pasar así, no, no va a ser así. Estamos nosotros 100% convencidos de lo que Dios ha prometido para nosotros, para no dejarnos influenciar y no ceder y no unirnos con bueno, es verdad, a lo mejor no va a suceder, y cambiar nuestra mente. ¿Estamos firmes en eso? ¿Qué piensa usted? Como humanos nos cuesta porque Sí. de repente nos pintan la película muy bonita, pero cuando viene un pero, una tragedia, algo, nos vamos para ese lado. O sea, Dios no está con nosotros, Dios nos abandonó, Dios está, de repente hay personas o pensamos, Dios está solo con nosotros en las buenas, pero no es así. Aquí vemos que los 12 mencionaron que había algo bonito en la tierra. No, empezaron como con lo bonito todo y después vino el pero, y eso hizo cambiar a muchos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros de repente vemos algo bonito y empezamos a ver aquí, tengo un hilacha, un hilo, y empiezo a ver todas las fallas en algo, y eso me hace retractar de adquirir, de cambiar, sí. Puede ser eso. Y quizás el querer agradar a los demás. Pero yo tengo una percepción de que la fe va en forma gradual y que incluso una persona inmadura en su fe puede tener esas variaciones al principio, ser fluctuante, porque está conociendo el Señor, ¿no? Como que no está 100% todavía cimentado. A veces nosotros no podemos juzgar a alguien, está inmaduro en la fe porque se dejó influenciar. Ayudar quizás a esa persona para que se vaya fortaleciendo poco a poco, ¿verdad? Que se vaya conectando más con el Señor. Porque yo particularmente en mi experiencia, cuando yo empecé a caminar, yo no fue que entré yo de una vez 100% creyente. Uno va pasando por varias etapas en la medida que va caminando. Incluso grandes héroes de la fe que salen acá. Abraham también, que el padre de la fe, también tuvo muchas recaídas, muchos por qué, pero al final fue un servidor de Dios. Amén, amén. Ya, vamos avanzando entonces. Dice, dame ese monte. Aquí, ¿cómo nosotros podríamos describir la actitud de Caleb y de Josué? ¿Y qué significa el seguir plenamente al Señor? ¿Qué pasó aquí en dame ese monte? Esto lo podemos encontrar en Josué 14:14. Aquí hay un detalle bien importante. Sí. Ya estaban el pueblo conquistado. Y todos estaban la mejor tierra, el mejor lugar, los mejores valles, donde mejor afluente de fuente de agua. Pero Caleb dice, dame este lugar. Un lugar donde que aparentemente no era conquistable. ¿Por qué? Porque era tierra de gigantes. Entonces algo, en teoría podríamos decir, hasta imposible. Pero Caleb dice, dame este monte.
que en el nombre de Dios lo voy a conquistar. ¿Y era adulto Josué en ese? Por ese entonces, ¿cuánto? 85 años. Sí. Y Ya todavía confiaba que si Dios se lo había prometido, él se lo iba a dar, a pesar de que ya estaba de edad avanzada. Claro, y ahí Caleb hace el recuerdo hace 40 años atrás. Sí. Hace el recuerdo como él estaba, dice, vamos, otra vez subamos. Y en esta ocasión dice, en el nombre del Señor, vamos a conquistar. Así es. ¿Qué diferencia? O sea, 45 años no ha cambiado. Su fe intacta. Fe. Su fe intacta en los No cambió. Así es. Entonces, yo me pregunto, me hago la pregunta a mí, de manera personal. Sí. ¿Cuántos años voy en la iglesia? ¿Cuánto ha crecido mi fe? ¿Cuánto yo dependo de Dios? Estos 25, 30 años, 15 años, ¿cómo ha cambiado mi carácter? ¿Cómo yo dependo de Dios para decir, donde yo vaya voy a conquistar en el nombre del Señor? Amén. ¿No es cierto? Claro, Y eso es lo que hace Caleb acá. claro. Entonces, qué importante es el hecho mismo de depender netamente de Dios, más allá de las dificultades, porque no todo es color de rosa, como se dice, ¿no? Pero ahí está, depender de Dios. Y vemos que esto es recíproco, porque Caleb adoraba a Dios, obedecía a Dios, y Dios lo reconoce también. Lo vemos en número 14:24. Sí. Pero a mi siervo Caleb, está reconocido ahí Caleb, ¿cierto? Sí. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos viendo también que seguir a Dios no es así como, no es sin nada a cambio. Estamos viendo que escondidamente Dios va dando como recompensas al que Amén. sigue a Dios. Caleb lo tuvo. Después, si vemos en la lección cómo sigue, Otoniel también por ver a Caleb, pero el ejemplo de Caleb ante Dios también tuvo su recompensa. O Sí. sea, a la larga, nosotros siguiendo a Dios vamos a tener nuestra recompensa. Amén. Quizás no la veamos ahora. Sí, Señor. Puede que hayan detallitos, pinceladas Sí, pues. de recompensa, de dulzor, se puede decir ahora. Sí. Pero la recompensa final la vamos a tener si seguimos con Él, ¿cierto? Amén. Qué clave eso que dice el hermano Job, porque yo creo que todos los que estamos aquí, que empezamos este camino de fe, confiando y conociendo a ese Dios todos los días, lo que Él dice, su fidelidad, su palabra, que lo que Él dice es verdad, que cuando yo obedezco Él cumple, y vemos, se va fortaleciendo esa relación tan linda, pero no nos queda la menor duda que las promesas de que Cristo viene, de que vamos a ir a vivir con Él, de que hay una nueva tierra, un nuevo cielo, también forma parte de nuestro caminar todos los días, y que esa fe se vaya afirmando, porque esa es nuestra gran recompensa. Y por eso estamos avanzando y tratando de perseverar. Hay algo, un detalle, algo bien importante que mencionó Job. Sí, El hecho mismo de que hoy nosotros podemos estar trabajando en la fe del Señor, posiblemente no cosechemos hoy nosotros, pero la cosecha vienen los hijos, los nietos, las generaciones futuras. Claro. Entonces la influencia que tú puedas dejar a la siguiente generación es la que puede cosechar. Amén. Y eso es lo que puede. Algo bien detalle que rescato de lo que Job menciona, el hecho mismo de mirar a Dios. Sí. Qué importante se hace el hecho de estar en esa amistad con Dios para que mi generación herede también aquello. Amén. Y nuestra actitud ante las pruebas, ante las dificultades, las luchas. En mi caso particularmente, cuando yo salí de la cuestión de la enfermedad del cáncer, yo decía, Dios mío, fortalece mi fe. Porque estaban mis hijos allí, estaban muchas personas, y yo les decía, yo me quiero afirmar en ti también por mi familia. Y yo creo que eso es clave, que nosotros también pensemos que nuestros hijos, qué herencia les vamos a dejar a ellos, más allá de los bienes materiales. Yo creo que la mayor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos es un legado de fe, que nos vieron perseverando, que ellos digan, quiero conocer al Dios de mi mamá se mantuvo firme, ese Dios estaba con ella, ese Dios estaba con mi papá, yo quiero seguir ese Dios, quiero conocer a ese Dios. Es maravilloso esa parte, ¿no? Cómo nosotros influenciamos a esa descendencia, ¿no? A los que siguen después de nosotros. ¿Usted quería decir algo, mi Sí, hermano Job? con respecto al mismo, a una parte,
¿Dios es un juez justo o injusto? ¿Qué piensan? Es casi obvio, ¿cierto? Es un juez justo porque también lo mencionó aquí mi hermano Eddie. Vemos que Caleb estaba mirando hacia arriba, estaba viendo ese monte que quería tomar. A Josué le preguntaron, ¿cuál es la parte que quieres? Es distinto a los otros 10 que echaron suerte. A ti te tocó esto, a ti te tocó esto. Pero los que siguieron a Dios pudieron elegir dónde estar. Uno en el lugar alto, otro cerca de Dios, lo vamos a ver, ¿cierto? Sí. Es importante entonces estar cerca de Dios porque Dios te va a abrir las puertas, los caminos, como decía, en temas de trabajo, si estoy con Él, pucha, me va a dar opciones para elegir, me va a decir, mira, este es el camino mejor, no va a ser al azar como fueron los otros 10. Estos hombres que aparecen en la Biblia, su historia con Dios, cómo caminaron con el Señor, incluso lo que decía mi hermano Job de sus caídas, sus luchas, sus temores y después avanzaban, nos inspiran a nosotros porque leemos sus historias y decimos, wow, cómo ellos obraron y cómo obró Dios, ¿no? Vemos el poder que tiene el ejemplo de estos líderes que nosotros estamos viendo y su perseverancia. Me parece que es súper importante. Vamos a hablar un poco también de este poder del ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, me llamó mucho la atención este versículo que dice en Números 32:12, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Qué maravilla, ¿no? Porque ellos tuvieron así como le creyeron a Dios, porque eso es clave, separar lo que es creer en Dios y creerle a Dios. Cuando nosotros vemos su palabra, eso, si Dios lo dice así, así es. No es lo mismo decir, sí, yo creo en Dios y Dios existe, pero obedezco, hago lo que Él dice, sigo sus instrucciones. Ahí es clave que nosotros vemos. Yo creo que estos hombres, el Señor dice que fueron perfectos porque en medio de sus luchas y sus temores ellos siguieron avanzando. ¿Hay temores en la fe? Es así, todos los días. Todos los días tambaleamos, dubitamos. Ante un inconveniente, un problema, nos ponemos siempre a razonar y decir, ¿qué hago? Cuando lo contrario debería decir, Señor, contigo de esto vamos a salir. Amén. No, pero dubitamos, decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que se nos viene es nuestro yo y decir, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a salir adelante de esto? Pero no, lo contrario debería decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa dependencia, ¿verdad? En medio de nuestra vulnerabilidad, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Sabemos que Dios va a hacer algo bueno, pero en cierta forma el Señor como que nos va mostrando su plan en la medida en que vamos avanzando, ¿no? Qué increíble. Ahora, los 12 vivieron e hicieron lo mismo hasta ese momento. Iban todo igual, avanzando igual, pero con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hubo un cambio, una actitud que hizo 10 para allá y 12 para acá, ¿cierto? Sí. Y ese cambio es la relación con Dios. Cuando viene el remesón en nuestras vidas, ahí hay que ver, ¿para dónde me voy con los 10 o me quedo con los 2 que estuvieron al lado de Dios? Eso es importante, ¿no? Porque hoy en día estamos llamados a tomar decisiones y no seguir la mayoría. Ellos 2 creyeron a Dios y se mantuvieron fieles en lo que Dios les había prometido y recibieron la recompensa. Nosotros hoy en día que estamos perseverando en la fe, anhelamos la recompensa de Dios. Y es un llamado que Dios te hace también para que tú puedas tomar decisiones y veas que al final, en medio de todo, quizás ahorita que la mayoría está siguiendo, cuando sigues el camino del Señor, siempre vas a tener una recompensa cuando obedeces a Dios y su palabra. ¿Ya? Entonces vemos de que la fe se transmite como en forma práctica, ¿sí o no? Sí. Cuando nosotros vemos estas personas o estos hombres que perseveraron en la fe y fueron gigantes en la fe, nos inspira a nosotros a seguirlo. ¿Estamos dejando nosotros huellas de fe en nuestra descendencia? ¿Nuestra actitud? Esperemos que sí, esperemos que sí. Que Dios nos ayude porque no es fácil, pero que Dios nos ayude. ¿Ya? Tomamos
Damos testimonio cuando tomamos decisiones de fe, cuando tenemos actitudes de fe y sobre todo cuando somos íntegros. Correcto. La integridad es clave, porque muchas veces nosotros no sabemos la Biblia, la predicamos muy bonito, teológicamente y teóricamente, pero en la práctica a veces no somos coherentes con lo que decimos ser y con lo que somos. Y eso también lo ven las personas. Eddie, Job y Dayana dijeron esto, pero en la práctica hicieron otra cosa. Entonces, esa dualidad de nuestro comportamiento también puede traer confusión en quienes nos están viendo, ¿no? Esta parte es clave. Dentro de eso, de los ejemplos, por ejemplo, venimos a la iglesia a que nos vean o adorar a Dios. Adorar al Señor. ¿Cierto? Sí. Es lo mismo nuestros hermanos que están ahí en el canal de Fe y Esperanza. No los vemos, pero están por fe viendo esta transmisión. Quizás no pueden ir, muchos motivos de los que no pueden ir a una iglesia, pero ellos se arriesgaron a ver un programa para Cristo, dirigido por Él. Podrían estar viendo cualquier otra cosa en la casa, pero ellos se arriesgan y nadie los ve. Entonces, lo que hagamos nosotros, que no sea como para vanagloriarnos, sino que sea en pos de Dios nomás. Eso es lo importante. Y ese ejemplo solito se va a transmitir a los demás, a las demás generaciones, a nuestros pares también de al lado. Eso es importante lo que usted dice, ¿no? Quizá porque nosotros no somos perfectos, estamos también en este caminar, fallamos, tenemos lucha y es normal, ¿no? Y entonces cuando 100% vemos al hombre, quizás podemos desviarnos, no, este cayó, entonces yo me voy, no voy más para la iglesia. Así es. Y es clave aclarar eso muy bien, hermano Job, porque nosotros estamos buscando al Señor, tenemos personas que nos inspiran, pero también entender que son seres humanos, que tienen sus fallas, tienen sus luchas y se pueden equivocar también y están en ese camino. En mi caso, yo llegué a la iglesia por una hermana que yo estaba en el mundo haciendo mis cosas, nada que ver con el Señor, y me inspiró su vida, porque yo decía, tiene paz. Y quizás yo estaba bien y todo, pero yo decía, ella tiene algo que yo no tengo. Y yo cuando empecé a acercarme a ella, con su amor y su vida, su tranquilidad y su familia, yo dije, yo quiero tener lo que ella tiene. Y después me di cuenta que era Cristo, que yo no tenía a Cristo, ¿no? Entonces somos puentes y somos instrumentos para llevar a las personas a Jesús. Sí, nuestra vida da testimonio, pero no podemos fijarnos 100% en el hombre, sino siempre estar pendientes de poner nuestra mirada en Jesús, en Cristo. Muy bueno. Después seguimos avanzando. Tenemos transformados por la contemplación. En Hebreos 12, 1, 2, no sé si lo tienen por allí. Hebreos 2. Sí, mi hermano. Sobre Josué. Josué se repartieron todas las tierras. Y Josué llega a un lugar, prácticamente ya todo, misión cumplida, pero él no pide. Él no dice, ahora que me toca, sino que el pueblo le dice, toma por heredad. Y Josué, ¿qué es lo que hace? Toma una pequeña tierra. Dice la palabra, en otras palabras, de acuerdo a los verbos, en lo que sobraba de todo lo que se habían repartido, lo que sobró. Y buscó un lugar que estaba cerca al santuario. Perfecto, súper bueno eso. ¿No? Sí. Él eligió esa parte. Esa parte, que esté cerca. ¿Qué nos enseña con esto? ¿Podemos ser grandes líderes? Sí. Algo bien importante que mencionas, sí, podemos influenciar todo aquello porque otros ven, pero que no sea el hombre. Sí. Porque Cristo mismo se va a encargar, el Espíritu Santo mismo se va a encargar de que de nosotros, de nuestro labio, nuestra actitud, nuestro carácter, influencia al resto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a buscar el ser protagonistas. Amén. Sino Dios mismo se encarga de que otros nos observen Amén. de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque algo irradiamos, algo desprendemos nosotros. Sí, y eso no es porque nosotros seamos los mejores. Simplemente es porque estamos en comunión con ¿quién? Con Dios.
Y que hemos sido transformados Correcto. porque ellos ven y dicen el drogadicto, la prostituta, y de repente con la obra de Dios y el poder del Espíritu Santo restaurando ese ser humano y dicen, wow, si ese hombre, si ese Dios pudo transformar a ese hombre, ese Dios transformó a esa mujer y ahora su vida da testimonio, es una persona nueva, cambió su manera de hablar, cambió su manera de actuar, salió del mundo, ese Dios es poderoso. Así es. Y yo creo que eso es lo que nos apunta, ¿no? Dice, la forma como nosotros, utilizando el método de Cristo, incluso, ¿no? Llevando, socializando, podemos llevar a las personas, mira, pero ¿sabes quién me hizo así? ¿Sabes quién me ayudó? ¿Sabes quién me restauró? ¿Sabes quién cambió mi vida? Y entonces le llevamos para que Cristo, que es el médico, también pueda transformar su vida, ¿no? No sé si le ha pasado en el trabajo, en su entorno de amistades, cuando algunos saben que van a la iglesia de repente. ¿A qué iglesia? No sé, pero saben que van a la iglesia. O por el nombre de repente, en mi caso, Sí. salgo pillado. Job, tú tienes que pertenecer a alguna iglesia, algo así. Pero no sé si le ha pasado que de repente le dicen, ¿saben qué? Yo veo en ti algo especial, yo veo, y los que algo creen en Dios, se puede decir, yo veo a Dios en ti. A mí personalmente no se me infla el pecho, así, no, es como, wow, qué rico poder reflejar a Dios, aunque sea un rato, ni siquiera todo el día, porque somos humanos, como dijimos, Sí. pero en algún momento reflejar a Dios a los demás, que el corazón de uno se alegra, pero no para vanagloriarse, sino que es porque en ese momento siento que uno está haciendo bien las cosas, Amén. está con Dios y Dios lo refleja en uno. Amén, No sé si le ha amén. pasado a usted que sus Sí, compañeros de repente algo tiene especial, algo. Sí, bueno, en mi caso toda mi familia fue idólatra por muchos años. Nosotros creíamos en todas esas cosas de espiritismo, santería. Y al igual que yo también estaba metida en todo ese cuento, pero cuando Dios empieza a abrir mis ojos y yo empiezo poco a poco a ir saliendo de la oscuridad y aplicando un poco y tratando en medio de mis luchas de seguir adelante, vi como después toda mi familia también me decía, wow, Dayana, de verdad que el Señor te ha transformado. Yo no me daba cuenta. Pero es algo que hace el Espíritu Santo en Así es. uno, que uno no se está dando cuenta. Y hoy en día, para gloria de Dios, toda mi familia salimos de todo eso y toda mi familia sirve al Señor. Y sé que el Señor nos usa y te puede estar usando a ti en tu casa, tú que estás perseverando, para que ese grupo familiar, tu entorno, vea tu perseverancia, todo lo que Dios está haciendo en tu vida y quieran servir al Señor, quieran seguir al Señor, porque estamos dando testimonio del poder de Dios sobre nuestras propias Amén. vidas. Amén. Entonces vemos en Hebreos 12, 1 y 2, ya como para ir entrando en esta parte de lo que es el ejemplo. Ahí no sé si alguno lo tiene, que lo pueda leer, hermano Eddie. Sí. ¿Usted? Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí era un poco lo que también usted estaba diciendo, ¿no? Y el hermano Job, puesto los ojos ¿en quién? En Dios. En Cristo Jesús. Pero sin embargo, fíjese que tenemos en derredor, dice, una gran nube de testigos. Entonces, en cierta forma, hay muchas personas que están viendo nuestra actitud de fe, las decisiones que estamos tomando, el testimonio que estamos dando. Y es clave de que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 3:18 nos habla de esa contemplación, que cuando contemplamos a Cristo, nos vamos pareciendo a Cristo. Y nuestro mayor modelo y el ejemplo que nosotros debemos seguir es ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Qué nos dice 2 Corintios 3:18? 2 Corintios 3:18. Si yo contemplo todo el día el celular y veo cosas, películas de terror, pornografía, cosas que de repente no me edifican, uno como que termina pareciéndose a eso, ¿verdad? Uno empieza como que a tomar decisiones y actuar en función de eso. Pero
Cuando vemos a Jesús, que es el modelo perfecto del carácter, de lo que debe ser el ser humano, ¿qué pasa? ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? ¿Leo? ¿Sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué podemos decir de esto? Cuanto más miremos a Jesús, Amén. cuanto más estrecho esté mi comunión con Dios, la transformación viene. Amén. No es que yo busco esa transformación, sino es que Él me transforma. Amén. Él de alguna otra manera, me da otra vida. Por eso habla, ¿no es cierto?, en Hebreos dice, despojémonos de nuestra carga. A veces pensamos las cosas que hemos vivido antes, eso no nos va a permitir ingresar a la vida. No nos va a permitir heredar. ¿Por qué? Porque Satanás permite que nosotros pensemos en nuestro pasado. Sí. Y no nos permite pensar en nuestro futuro de aquí en adelante con nuestro Padre. Sí, Señor. ¿No es cierto? Pero Corintios dice, la gloria de Dios nos va a transformar. Amén. La única manera que buscar transformar nuestra vida es mirar a Dios, depender de Dios, depender de Cristo, porque es la única manera y el único camino de donde podemos encontrar. Algo bien importante Job mencionó. Sí. ¿Tomamos el ejemplo de los 10 o tomamos el ejemplo de los 2? De los dos. ¿No es cierto? Sí. También la palabra habla, muchos diremos al Señor, esto he hecho en tu nombre. Y el Señor dirá, no te No conozco. te conozco. Fuerte. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Entonces, ¿de qué manera yo estoy mirando a Dios? Amén. ¿No es cierto? ¿Cómo Dios hace que yo sea reflejo de ese? Porque simplemente somos un espejo. Eso. Pero Dios nos tiene que ahí estar con nosotros. Y para ello tenemos que aferrarnos a Dios todos los días, en todo momento, en todo tiempo. No es fácil. La influencia es fuerte. Sí. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar ese potencial del que tú y yo no sentimos. Pero Él es el único, nuestra única mayor fuerza es Dios. Amén. Amén. Interesante esa parte, ¿no? Y cómo nosotros, a través porque estamos ahorita bombardeados por la tecnología, por todas partes, ¿no? Quizás el enemigo nos bombardea. Y el perseverar para contemplar a Cristo, el apartar ese tiempo en la mañana para estudiar, para uno conectarse con el Señor, ese tiempo de la oración, yo creo que es clave en esta generación, sobre todo en esta generación que es demasiado tecnológica. Yo creo que es bastante complicado y que Dios nos ayude. Ahí tenemos que decirle, Señor, dame ese querer como el hacer por tu buena voluntad para yo pararme en la mañana y hacer ese repaso, que este repaso de la lección lo hacemos todos los días. Y eso fortalece nuestra fe. Y ahí, como decía mi hermano Eddie, nos vamos transformando. Su Espíritu Santo nos va moldeando de acuerdo a lo que estamos contemplando, que es la vida de Cristo. ¿Usted quería decir algo? Sí, el mundo actual te llama a elegir líderes, ¿cierto? Te manda a cuál es tu líder de referencia, cuál es tu personaje que te gusta, o un superhéroe que te guste, ¿cierto? Y nosotros de repente cuando niños y los maestros nos enseñaban también así como en la ingenuidad, ¿cuál es tu personaje favorito en la Biblia? Por ejemplo, en Génesis, ¿cuál es el personaje que más te gusta? ¿Cierto? No hacíamos toda esa pregunta, o sea, ¿cuál es el libro que más te gusta? ¿Cuál destaca más? De repente podíamos decir David, otros pueden decir Pedro, distintos tipos de héroes, pero al final cada libro nos va mostrando algo de la Biblia y al final en la Biblia tenemos que llegar a la contemplación solo de uno, el único gran héroe que tenemos, que es Jesús, ¿cierto? Y eso es lo que quiere llevar esta lección también. Caleb puede haber sido un héroe para nosotros, pero él tenía un héroe mayor. Entonces nosotros no tenemos que llegar a ese primer héroe que nos está presentando como Caleb o como Josué. Tenemos que llegar al que ellos adoraban, que era el Dios supremo. Amén. Y ahí usted hablaba de cuál es el personaje del Antiguo Personaje Testamento. Principal, ¿no? A mí me gusta mucho Moisés y veo mucho de este repaso de la lección en Moisés porque veo al pueblo
abajo, en algún momento cuando estaban en el monte Sinaí, que Moisés subió con los 10 mandamientos, ¿no? Y ahí vemos ejemplificado lo que son los niveles de fe. Porque aquí estamos hablando de gigantes, pero para ser un gigante ellos tuvieron que empezar desde pequeño y fortaleciéndose. Con errores, con fallas. Eso. Empezar a crecer. Con errores, con fallas, con caídas, para adelante, para atrás, pero sigo, avanzo. Pero vemos de que llegaron a ese nivel, así como estaba Abraham, que usted decía, cayó y todo, pero fue después el padre de la fe. Aquí nosotros podemos ver en Moisés que estaba la multitud abajo o el pueblo abajo esperando que él suba a hablar con Dios para que le entregue los 10 mandamientos. El nivel de fe que tenía Moisés, que había llegado a decir, me voy a quedar 40 días aquí arriba, conectado solo con el Señor y no me importa más nada. Incluso el líder, porque él era el que estaba liderando el pueblo, como líder decir, me voy a consagrar más. La multitud también pudo haber dicho, todos queremos subir, todos queremos estar en el mismo nivel. Pero es importante que entendamos que el progreso de la fe es algo que va en aumento, que las personas tienen que ir poco a poco dando esos pasos de fe y fortaleciéndose a través del repaso de la lección que estamos haciendo, el estudio de la palabra profunda, escudriñando las escrituras y en una comunión constante. Para cerrar, vamos a ir en unos minutitos, usted Sí. algo que quiera para concluir. Mira, dice, corramos con paciencia. Posiblemente mañana no hagamos nuestro culto, pero el lunes hagamos nuestro culto. El martes quizás no. Que no sea un motivo para caerte. Persiste, persistamos, sigamos en este camino, con paciencia. No dice acelera, dice con paciencia. Que en esa paciencia vamos a encontrar la victoria final. Amén. Que esa victoria nos ayude a alcanzar a Cristo Jesús. No mirando atrás, sino mirando a Cristo Jesús. Algo bien importante mencionó Job. Amén. Que como Caleb, ellos sí, para nos puede ser que ellos sean nuestros grandes héroes. Sí, pero ellos tenían mayor héroe que era Cristo Jesús. Sí, Entonces Señor. nosotros, ¿quién debemos mirar? A Cristo, A Cristo Jesús. Jesús. Perfecto, Amén. muchas gracias, mi hermano Eddie. Usted, mi hermano Jo, para cerrar, ¿quería agregar algo al final? Más o menos lo mismo, porque la lección nos enseñó eso. Ya. Quizás tenemos héroes, pero nosotros también podemos ser esos héroes que seguimos mirando a Cristo y podemos reflejar a Cristo a los demás. Amén, amén. Ya para cerrar, quiero saludar a los que nos han escrito, ¿verdad? Después que leí esta primera parte, tenemos a María Cheuquepil, nos escribió, hola, desde Punta Arenas nos escribe. María Rosales también, feliz sábado, buen día apreciado hermano, Dios te bendiga también, nos dice Elizabeth Suazo. Zulma Di Bastiani también nos saluda desde Argentina, hola Zulma, De bienvenida. distintas partes. Sí, María Betancourt también, Elizabeth Suazo nos volvió a escribir, Elena, Norma Carolina Donoso, Sonia Flores, Gladys, Sonia nos escribe desde Pitrufquén, región de la Araucanía. Wow, bienvenida. Tenemos también un saludo a Daniela Margarita Escobar, nos escriben por acá. Gladys Galvez también nos escribe. Elena, Gladys, Bernardita Montanares, María Rosales, Hilda Florián. A Hilda, bueno, un saludo especial, que ya tuvo un accidente, esperemos que te puedas recuperar. Ya estamos cerrando, mis hermanos, los invitamos, ¿verdad?, para el próximo sábado a esta misma hora en su canal Fe y Esperanza, al repaso de la lección número 9, que la tenemos por acá, se llama Herederos de la Promesa, Cautivos de la Esperanza. Va a estar muy interesante. Estudien para que podamos hacer ese repaso la próxima semana. Ya entonces, para cerrar, mi hermano Jo, para que nos despida en oración, por favor. Me invito a orar y también a los que están en el canal. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En este momento te pedimos que tú seas nuestro mayor héroe, nuestro mayor ejemplo, y que tú seas reflejado en nosotros, mi Dios, para que otros también puedan acercarse a ti. Acompáñanos, mi Dios, en el culto divino.
Acompaña también a los que están en los hogares, que ellos puedan sentir tu presencia también, mi Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. amén. Muchas gracias, mi hermano Eddie. Gracias, mi hermano Job. Muchas gracias. Quedamos Que estén muy bien. despedidos y un feliz sábado para todos. Amén.